Te han contado una mentira repetida durante 2000 años en cada escuela dominical, en cada sermón, en cada libro de historia sagrada. Te dijeron que el diluvio universal fue un castigo por la inmoralidad, por la simple maldad del corazón humano. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera razón es mucho más aterradora y tecnológica? La Iglesia nunca quiso que supieras esto, porque la verdad dinamita la idea de que somos la civilización más avanzada que ha existido. El diluvio no fue una inundación, fue un reinicio, una purga cósmica deliberada para aniquilar una civilización global que poseía conocimientos que desafían nuestra propia era. Ingeniería genética, metalurgia avanzada, construcción imposible. El pecado que condenó al mundo no fue la lujuria, fue la tecnología. Y las pruebas han estado ocultas a plena vista en el capítulo 6 del Génesis, esperando a que alguien se atreviera a conectar los puntos. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir hoy no solo cambiará tu visión del pasado, sino que te hará cuestionar el futuro que estamos construyendo ahora mismo. Te han dicho que el mundo antediluviano fue destruido por la maldad humana. ¿Pero qué es la maldad? ¿Robar, mentir, asesinar? ¿De verdad crees que el creador del universo inundaría el planeta entero por los mismos pecados que se cometen hoy a cada segundo? No. La razón fue mucho más específica, mucho más peligrosa. Déjame mostrarte algo perturbador. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 6 versículos 1 al 4. Y si no la tienes a mano, escucha con atención. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vuelve a leer este versículo, pero ahora despacio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El texto no habla de hombres buenos y hombres malos. Habla de dos linajes completamente distintos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y de su unión nace una tercera cosa, algo que la Biblia llama Nefilim, gigantes, valientes, hombres de renombre. Aquí está el epicentro del misterio. La respuesta al porqué del diluvio no está en la moralidad, sino en la genética, en la biología. Y para descifrar este código existen tres caminos, tres teorías que compiten por explicar la verdad. La primera es la visión conservadora, la que probablemente te enseñaron, la explicación simple, segura y, como veremos, insuficiente. La segunda es la visión alternativa, la que empieza a susurrar que los hijos de Dios no eran humanos en absoluto, sino seres de otro plano que trajeron un conocimiento prohibido a la tierra. Y luego está la tercera, la visión apócrifa radical, la que se esconde en los libros que casi entraron en la Biblia, como el libro de Enoc. Esta teoría no habla de pecado, habla de tecnología, de una civilización global tan avanzada que empezó a manipular la creación misma. Y es aquí donde todo se vuelve aterrador. Vamos a analizar cada una. Y te pido que mantengas la mente abierta, porque esto cambia todo lo que te enseñaron sobre nuestros orígenes. Comenta ahora mismo cuál de las tres te llama más la atención antes de que sigamos adelante. Tu intuición es importante. De acuerdo, el primer paso para descifrar este código milenario es ir a la fuente original, no a los comentarios, no a las interpretaciones, sino al texto crudo. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 6. Si no la tienes, escucha, porque cada palabra es una pieza del puzzle. Leemos los versículos del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad
fueron varones de renombre. Pausa el video ahora y piensa conmigo. La narrativa oficial te dice que esto es una simple historia de ángeles caídos o de linajes mezclándose. Pero es una simplificación peligrosa. Vuelve a leer este versículo, pero ahora despacio. ¿Notas la clasificación? El texto no dice hombres buenos y hombres malos. Establece dos categorías biológicas distintas, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En hebreo, los hijos de Dios es Bene Ha-Elohim, un término que en el Antiguo Testamento casi siempre se refiere a seres celestiales, a ángeles, y aquí está el detalle que casi nadie nota. Cuando estos dos linajes se cruzan, el resultado no es simplemente un hombre pecador. El resultado es una nueva especie. La Biblia los llama Nefilim. Tu traducción probablemente dice gigantes, pero esa es una traducción cómoda, incompleta. La raíz hebrea, nafal, significa caer o hacer caer. No eran solo gigantes en estatura, eran los caídos, o peor aún, los que hacen caer a otros. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando de moralidad, estamos hablando de una alteración genética, una hibridación. Pero la evidencia no termina ahí. Retrocede solo 2 capítulos, a Génesis 4, versículo 22, mucho antes de los Nefilim. Escucha esto sobre el linaje de Caín. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿Lo ves? Bronce y hierro. Esto no es la edad de piedra, la metalurgia avanzada, la capacidad de forjar aleaciones complejas ya existía en el linaje maldito de Caín. No es casualidad que este conocimiento aparezca tan pronto. Es una pista deliberada. Respira hondo, porque lo que viene ahora es la conexión que lo une todo. Por un lado, tienes un linaje humano con acceso a una tecnología de materiales inexplicablemente avanzada. Por otro, tienes una intervención de seres no humanos que resulta en una hibridación genética. La pregunta ya no es si eran moralmente malos. La pregunta es, ¿qué sucede cuando unes una tecnología genética prohibida con una tecnología metalúrgica avanzada? No obtienes una simple sociedad pecadora. Obtienes una civilización con poder para crear armas, estructuras y seres que desafían a su propio creador. El problema del mundo antediluviano no era el pecado que tú y yo conocemos, era la singularidad. Un punto de no retorno tecnológico y biológico. Y este es el punto que las explicaciones oficiales se niegan a conectar. De acuerdo, tienes ante ti las piezas de un rompecabezas cósmico, una intervención genética y una tecnología inexplicable. ¿Cómo se ensamblan? La primera teoría es la que probablemente te han contado. Es la ruta segura, la explicación oficial que durante siglos ha calmado las mentes inquietas. Es la teoría 1, la visión conservadora, también conocida como la teoría del linaje de Set. La mayoría de los teólogos, siguiendo la línea de pensadores como San Agustín, te ofrecen esta solución. Presta atención. Te dicen que los hijos de Dios, los Bene Ha-Elohim, no eran seres celestiales, no eran ángeles, eran simplemente los descendientes del tercer hijo de Adán y Eva, Set. Se les considera el linaje justo, la línea de la promesa a través de la cual vendría el Mesías. Por otro lado, las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín, el primer asesino, el linaje marcado por la violencia y la rebelión contra Dios. ¿Cuál fue el gran pecado entonces? La mezcla, la asimilación. La semilla sagrada del linaje de Set, que debía mantenerse pura, se sintió atraída por la belleza mundana y superficial del linaje de Caín. Se unieron, y de esa unión, según esta teoría, surgieron líderes poderosos, sí. Los gigantes, los Nefilim, no serían híbridos, sino simplemente hombres de gran influencia y arrogancia, tiranos que llenaron la tierra de violencia. Esta explicación es cómoda, ¿no crees? Mantiene el problema en un plano estrictamente humano y moral. No hay que lidiar con la perturbadora idea de ángeles caídos teniendo descendencia, ni con hibridación, ni con conocimiento tecnológico prohibido. Es una lección simple y directa.
No te mezcles con el mundo o corromperás tu propósito. Es la historia de la Iglesia que se une al mundo y pierde su santidad. Suena lógico, ¿verdad? Limpio, ordenado, una fábula moral. Pero aquí está el problema que nadie menciona. Si esto fuera cierto, si el pecado fuera simplemente matrimonios mixtos entre creyentes y no creyentes, ¿por qué la reacción de Dios fue tan cataclísmica? ¿De verdad crees que un diluvio universal que aniquiló a casi toda la vida en el planeta fue la respuesta a un error que se ha repetido millones de veces a lo largo de toda la historia humana? Y hay una pregunta aún más incómoda. ¿Por qué el texto hebreo original usa la frase Bene Ha Elohim? Ve al libro de Job, capítulos 1 y 2. Allí, la misma expresión se usa para describir inequívocamente a los ángeles que se presentan ante el trono de Dios. ¿Por qué significaría algo completamente diferente solo en este pasaje crucial del Génesis? La teoría ortodoxa te pide que ignores este detalle. Te pide que aceptes una inconsistencia. ¿Lo ves? La explicación segura, la que te enseñaron en la escuela dominical, deja un vacío demasiado grande. Deja preguntas sin respuesta que te obligan a buscar más allá. Te obliga a preguntarte, si los hijos de Dios no eran del linaje de Set, entonces, ¿quiénes eran en realidad? Y si su descendencia no eran simples tiranos, ¿qué eran? La explicación cómoda se desmorona ante una simple pregunta. Una pregunta que los defensores de la teoría 1 evitan a toda costa. Si los hijos de Dios eran solo hombres del linaje de Set, ¿por qué la Biblia utiliza una expresión Bene Ha Elohim que en el resto de las Escrituras se reserva para seres celestiales, para ángeles? Y si te dijera que la respuesta ha estado frente a nosotros todo el tiempo, en la interpretación más antigua, la que los primeros padres de la Iglesia sostenían antes de que se volviera demasiado incómoda de aceptar. Entramos ahora en la teoría 2, la visión alternativa, la de la incursión angelical. Respira hondo, porque aquí abandonamos la fábula moral y entramos en el territorio de la conspiración cósmica. Esta teoría postula que los hijos de Dios eran exactamente lo que el lenguaje original sugiere: ángeles, entidades de un plano superior que tomaron una decisión deliberada y catastrófica: abandonar su puesto, descender a la tierra y violar la ley divina más fundamental. ¿Cuál fue su pecado? La visión superficial te dirá que fue la lujuria, el deseo por las hijas de los hombres. Pero eso es solo el vehículo, no el destino. El verdadero crimen, la verdadera transgresión, fue la transferencia de conocimiento prohibido. Piensa en esto. ¿De dónde sacó Tubal-Caín, en Génesis 4, el conocimiento para forjar bronce y hierro milenios antes de lo que nuestra historia oficial permite? ¿De dónde vino la astronomía, la fabricación de armas, la cosmética, las artes de la seducción? Esta teoría argumenta que no fue un descubrimiento humano, fue una enseñanza, una lección impartida por maestros caídos que, a cambio de la unión física, entregaron a la humanidad los secretos del cielo y de la tierra. Los Nefilim, en este escenario, ya no son simplemente tiranos humanos. Se convierten en algo mucho más siniestro. Son híbridos, la prueba biológica de esta unión antinatural. Un cruce genético que nunca debió ocurrir, creando seres de poder y conocimiento sobrehumanos, pero sin la sabiduría divina para manejarlo. Los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Entiendes ahora? Su renombre no venía de su virtud, sino de su poder anómalo, de su origen corrupto. Esta visión explica mucho mejor la reacción extrema de Dios. El diluvio ya no es un castigo por matrimonios equivocados, es una cuarentena planetaria, una esterilización de emergencia para limpiar una contaminación genética y tecnológica que amenazaba con corromper toda la creación. Pero esta teoría, aunque más coherente con el texto, abre una puerta teológica muy problemática. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Implica que el progreso humano, que nuestros primeros grandes saltos tecnológicos, no nacieron de nuestra propia chispa creativa, sino que fueron el fruto envenenado de una rebelión celestial. Sugiere que la tecnología, desde su misma raíz,
Lleva una semilla de corrupción. Pausa el video ahora y comenta. ¿Crees que el conocimiento en sí mismo puede ser peligroso? ¿O todo depende de cómo se usa? Esta idea es perturbadora, porque nos obliga a mirar nuestros propios logros con sospecha. Si el conocimiento de la metalurgia y las armas vino de una fuente caída, ¿qué pasa con la energía nuclear, la inteligencia artificial o la edición genética de hoy? Estamos siguiendo sin saberlo el mismo camino. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador, porque esta teoría, por más impactante que sea, es solo la antesala. Aún no explica la escala, la organización ni el propósito final de esta civilización antediluviana. Para eso, debemos abrir las páginas de un libro que fue deliberadamente excluido de nuestra Biblia. Un libro que describe con detalles escalofriantes no solo la caída de los ángeles, sino la civilización global que construyeron. Has llegado hasta aquí, y eso significa que estás listo para cruzar la última puerta. La teoría 1 te dio una fábula moral. La teoría 2 te dio una incursión angelical. Ambas son solo sombras en la pared de una cueva. Ahora, te voy a mostrar el fuego que proyecta esas sombras. Y para hacerlo, tenemos que abrir un libro que por 2000 años ha sido escondido, ridiculizado y temido. Un libro que la Iglesia nunca quiso que leyeras. El libro de Enoc. ¿Por qué es tan peligroso este libro? Porque no se limita a decir «los ángeles cayeron». Narra con la precisión de un informe militar cómo cayeron, dónde cayeron y qué hicieron exactamente. Es la pieza que falta, el manual de instrucciones de la civilización antediluviana. Escucha esto. Enoc, capítulo 6, nos dice que no fue una caída casual, fue un pacto. 200 ángeles liderados por uno llamado Semjasa descendieron sobre la cima del monte Hermón e hicieron un juramento para llevar a cabo un plan deliberado, y a cada uno se le asignó una tarea específica. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Enoc nombra a los líderes de esta rebelión. Uno de ellos era Azazel. Vuelve a leer este nombre, pero ahora despacio. Azazel. Según el libro de Enoc, fue Azazel quien enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les enseñó los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La metalurgia avanzada de Tubal Caín en Génesis ya no es un misterio. No fue un invento. Fue una tecnología transferida, una actualización deliberada del sistema operativo humano, pero no se detuvo ahí. Azazel también enseñó el uso de cosméticos y el embellecimiento de los párpados. No lo leas como simple vanidad, léelo como el primer paso hacia la modificación corporal, la alteración de la forma dada por el Creador. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el pecado. No era solo desobediencia, era la creación de una civilización paralela, una civilización tecnológica global que competía directamente con el plan divino. Los megalitos que vemos hoy, como Baalbek o Göbekli Tepe, con sus piedras de miles de toneladas que ni nuestra tecnología moderna puede mover con facilidad, ¿son realmente obra de hombres con cinceles de cobre? ¿O son las huellas dactilares de un poder olvidado, de una ciencia que nos fue entregada? Respira hondo, porque lo que viene ahora es la verdadera razón del diluvio. Si estos seres transfirieron tecnología metalúrgica y biológica, ¿cuál era su objetivo final? No era solo crear tiranos o gigantes, eso es pensar a pequeña escala. El objetivo era mucho más ambicioso, mucho más aterrador. Estaban construyendo algo, preparando un nuevo tipo de ser humano. Y los Nefilim no eran un efecto secundario de su lujuria, eran el prototipo, el resultado de su experimento más oscuro. La pregunta ya no es quiénes eran, la pregunta es, ¿para qué los estaban diseñando? Has llegado hasta aquí. Has descartado la fábula moral y has visto la inquietante verdad de la incursión angelical. Pero ambas teorías dejan un vacío. ¿Un porqué? Si unos seres tan avanzados descendieron y entregaron tecnología, ¿cuál era su objetivo final? ¿Simplemente crear caos? No, el plan era mucho más grande, mucho más estructurado, y aquí es donde todo se vuelve aterrador. Para entenderlo,
debemos abrir un libro que la historia ha intentado silenciar. Un texto que Judas, el hermano de Jesús, cita directamente en su epístola. El libro de Enoc. Esto no es mitología, es el informe de un testigo presencial, y en sus páginas se encuentra la teoría 3, la visión apócrifa radical, la singularidad antediluviana. Enoc no describe una caída impulsiva, describe una operación militar coordinada. 200 ángeles bajo el mando de un líder llamado Semjaza descienden sobre el monte Hermón. Hacen un juramento, un pacto para ejecutar un plan. Y cada uno tiene una misión. Uno enseña la astronomía, otro la herbolaria. Y luego está Azazel. Déjame mostrarte algo perturbador. Enoc capítulo 8 dice que Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y a trabajar los metales de la tierra. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La tecnología de Tubal-Caín en Génesis no fue un invento, fue una descarga de datos. La civilización antediluviana no era una simple sociedad corrupta, era una superpotencia tecnológica global, una civilización que construía con piedras de 1000 toneladas en Baalbek, que levantaba complejos astronómicos en Göbekli Tepe, miles de años antes de lo que nos dicen que era posible. No eran primitivos, eran posthumanos. Pero las armas, la ciencia, las ciudades megalíticas, todo eso era solo el escenario, la infraestructura para su verdadero proyecto. Has esperado hasta este momento. Ahora te voy a revelar el verdadero propósito de los ángeles caídos y la verdadera naturaleza del pecado que provocó el diluvio. Respira hondo, porque lo que viene ahora cambia todo lo que te enseñaron sobre el Génesis. El gran secreto es este. Los Nefilim no fueron un accidente biológico, no fueron el subproducto de la lujuria, fueron un proyecto, el primer experimento transhumanista de la historia, una ingeniería genética deliberada y precisa para crear un nuevo tipo de ser, un recipiente, un híbrido diseñado para albergar un poder que no era de este mundo. El pecado que condenó al planeta no fue el sexo entre ángeles y mujeres, fue la arrogancia de reescribir el código genético divino, fue la transgresión tecnológica de manipular la imago Dei, la imagen de Dios impresa en el ser humano. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Por eso su nombre, Nefilim, del hebreo Nafal, no significa solo gigantes, significa los caídos, o peor aún, los que hacen caer. Porque su misma existencia era una corrupción diseñada para arrastrar a toda la creación hacia el abismo. Las armas eran para ellos, las ciudades eran para ellos, la ciencia era para ellos. Y cuando entiendes esto, nunca más verás el diluvio como un castigo por la inmoralidad. Fue un protocolo de cuarentena, una esterilización a escala planetaria para impedir que un virus biológico y tecnológico, diseñado para reemplazar a la humanidad, se extendiera por el cosmos. El pecado no fue moral, fue la manipulación del código fuente de la creación. Piénsalo por un momento. No estaban simplemente rompiendo una ley. Estaban reescribiendo el código fuente de la creación. El pecado no fue un acto de desobediencia moral, fue un acto de ingeniería. La arrogancia de tomar el ADN humano, la mismísima imagen de Dios, la imago Dei, y tratarla como un software que se puede hackear, modificar y mejorar. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La rebelión definitiva no es decir, no te obedeceré, es decir, no te necesito, yo seré el creador ahora. Abre tu Biblia de nuevo en Génesis capítulo 6, pero ahora ve a los versículos 11 y 12. Escucha con atención. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra clave aquí es corrompida. En hebreo es shachat. Y no significa simplemente ser malo o ser inmoral. Significa estar arruinado, echado a perder, podrido hasta el núcleo. Se usa para describir algo que ha sido alterado de su estado original y puro. La tierra no estaba solo moralmente corrupta, estaba biológicamente contaminada.
La manipulación genética no se detuvo en los Nefilim. Se estaba extendiendo a toda carne. Toda la biosfera estaba siendo reescrita. El diluvio no fue un castigo, fue una amputación para salvar al resto del cuerpo. Y si crees que este fue un evento único, te equivocas. El patrón se repite. Después del diluvio, tan pronto como la humanidad recupera su poder, ¿qué es lo primero que hace? Construir una ciudad y una torre. La Torre de Babel. La lección de la escuela dominical te dice que fue por orgullo. Pero vuelve a leer el texto en Génesis 11, versículo 4. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. No querían adorar al cielo, querían alcanzarlo, conquistarlo, y la reacción de Dios lo confirma todo. Versículo 6. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Lo ves? El problema no era el edificio, era la singularidad, una humanidad unificada con un solo propósito y una tecnología que avanzaba sin control, volvería a intentar lo mismo que la civilización antediluviana. Volvería a intentar convertirse en Dios. El diluvio detuvo el primer intento de singularidad. La confusión de lenguas en Babel frenó el segundo. Dos reinicios forzados para impedir que la humanidad alcanzara un punto tecnológico de no retorno. La historia no es una línea recta de progreso. Es un ciclo de rebelión tecnológica y reinicio divino. Y la pregunta que debes hacerte no es sobre el pasado, es sobre el ahora. Y si crees que esta historia es un simple eco del pasado, estás peligrosamente equivocado. Jesús mismo nos dejó una clave, una advertencia profética que resuena hoy con una fuerza aterradora. Abre tu Biblia en Mateo, capítulo 24, versículo 37. Escucha sus palabras. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pausa el video ahora y piensa conmigo. Él no dijo como en los días de Abraham o como en los días de David. Fue específico, los días de Noé. ¿Por qué? ¿Qué tenían esos días que se parece tanto, tanto a los nuestros? La respuesta te dejará sin aliento. En los días de Noé, el pecado que condenó al mundo fue la manipulación del código fuente de la vida. La ingeniería genética, la creación de los Nefilim. Ahora mira a tu alrededor. ¿Qué es la tecnología CRISPR, sino la capacidad de editar el ADN como si fuera un documento de texto? ¿Qué es el transhumanismo sino el sueño de mejorar al ser humano, de fusionarlo con la máquina, de crear nuestro propio Nefilim 2.0? No es casualidad que estemos en este punto. En los días de Noé, un conocimiento prohibido se extendió por el planeta, unificando a la humanidad en una sola agenda tecnológica y rebelde. Hoy, ¿qué es la inteligencia artificial? Sino la búsqueda de una mente global que conecte y controle toda la información. ¿Qué es Internet? Sino una torre de Babel digital, donde todos hablamos un mismo idioma tecnológico y construimos un mundo que, una vez más, pretende alcanzar el cielo sin necesidad de Dios. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La historia del diluvio no es un cuento para niños. Es un manual de instrucciones sobre cómo no destruirnos. Es un espejo que nos muestra el reflejo de nuestra propia civilización. Entonces, la pregunta ya no es histórica, es personal y es urgente. La línea de batalla que se trazó en el mundo antediluviano se está trazando de nuevo ahora mismo, en nuestro tiempo. Y tienes que elegir un bando. ¿Qué línea eliges? ¿La del código genético original, la imagen de Dios impresa en ti? ¿O la del código modificado, la promesa de una mejora transhumanista? ¿Confías en la sabiduría del Creador o en la inteligencia artificial de la creación? La elección no es para mañana. La elección es ahora. Has hecho un viaje profundo. Empezamos desmontando una mentira de 2000 años, que el diluvio fue un simple castigo moral. Vimos la teoría cómoda del linaje de Set, la perturbadora incursión de los ángeles caídos. Y finalmente, en las páginas prohibidas del libro de Enoc, encontramos la verdad. Una singularidad tecnológica.
una civilización global que no pecó por inmoralidad, sino por arrogancia, reescribiendo el código genético de la vida para crear a los Nefilim. Ahora entiendes por qué Jesús nos advirtió, como en los días de Noé. La elección que enfrentaron ellos es la misma que enfrentas tú hoy. No es una metáfora, es una decisión real. De un lado, el código fuente original, la humanidad creada a imagen de su creador. Del otro, la promesa de la tecnología para mejorarnos, para convertirnos en nuestros propios dioses a través de la IA y la edición genética. La pregunta sigue en el aire, más urgente que nunca. ¿Qué camino eliges? Si este vídeo te ha abierto los ojos y te ha hecho cuestionar lo que te contaron, es tu momento de actuar. Primero, suscríbete a este canal para no perderte las piezas que faltan del puzzle. Segundo, activa la campanita porque las revelaciones no esperan. Tercero, comparte este vídeo. Hay alguien que conoces que necesita despertar a esta verdad ahora mismo. Y por último, y lo más importante, comenta abajo cuál será tu elección. No es solo un comentario, es una declaración. Pero si crees que el diluvio fue el final de la historia, te equivocas. Fue solo el final del primer acto. En el próximo vídeo vamos a revelar quién fue el primer rey post-diluviano, Nimrod, porque un personaje tan poderoso no aparece de la nada. Ya estaba reconstruyendo en secreto el conocimiento prohibido de los antediluvianos, preparándose para el segundo intento de construir una torre que desafiara al cielo. Y todo comenzó con la genética corrompida que sobrevivió a la inundación. No te lo pierdas, porque lo que descubrirás va a demostrar que la guerra por el alma de la humanidad nunca terminó. Solo cambió de escenario.